El rumbo de la mañana. Ahora, el rumbo internacional. Dominicano como parte de la comunidad iberoamericana. Y pues muchísimas gracias por recibirnos también en nombre casi del equipo del país. Muchísimas gracias al director y a todo el personal del instituto. Bueno, justamente a propósito del tema iberoamericano, nos encontramos actualmente acá en una función de contactos y de seguimiento a relaciones previas. Pero antes de llegar a Madrid estuvimos en la sesión de apertura del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, porque República Dominicana desde hacía ya muchos años no era miembro del Consejo de Administración y en esta gestión pues logramos ser electos miembros hace ya el año pasado y esta sería la sesión presencial que estrena al nuevo director general de la OIT, en donde explicábamos allí, bueno, él es el cuerpo de gobernanza de la OIT y es el espacio en donde se hace la planificación estratégica y sobre la visión de atención especial o priorizada. En el verano pasado logramos en la OIT aprobar como un convenio fundamental lo de la seguridad y salud en el trabajo. Y en la intervención que tuvimos hace un par de días en la sede, pues hacíamos insistencia sobre una problemática que debe ser atendida y yo creo que es interesante poderla compartir también con ustedes. Desde el punto de vista ya no solamente de República Dominicana, ni siquiera solamente como Iberoamérica, sino como parte de la comunidad del mundo, una de las realidades del trabajo ya no es el futuro del trabajo, sino las realidades del trabajo, es el que el trabajo no se necesariamente desarrolla en el mismo espacio físico. Bueno, este espacio es un ejemplo, dicho sea de paso, valga la redundancia. Entonces, cada vez es más real, más común que usted tiene un trabajador en un país y un empleador en otro país. Así es. Lo cual es positivo porque crea más fuentes de empleo, se toma beneficio de las ventajas de la tecnología, etcétera. Pero en este momento no existe una regulación internacional que permita no solamente garantizar la protección de los derechos tanto del empleador como del trabajador, sino que esa realidad del trabajo, que antes era el futuro del trabajo, hoy es el presente del trabajo, esa realidad del trabajo solamente tiene una ruta que es la de crecimiento y la de desarrollo. Consecuentemente, estos trabajos informales no cotizan a la seguridad social ni en el país del empleador ni en el país del trabajador. Okay. Y eso pudiera significar un riesgo sistémico de los sistemas de seguridad social de todo el, bueno, no del continente, del mundo. Entonces, sin desmedro de muchísimas cosas que tenemos que atender y seguir viendo en la OIT, quisimos hacer hincapié sobre ese elemento, porque al final es cada vez más evidente que el trabajo ya no es local, ni siquiera nacional, sino mundial, y consecuentemente la competencia de trabajadores y la competencia de empleadores también es global. Es momento en que la normativa internacional también se ponga de acorde. Al terminar allí, pues tuvimos el honor de recibir la invitación de la iniciativa que se llama Global Deals o Pactos Globales, iniciadas por la OCDE, la OIT también y el Ministerio de Trabajo de España, de unos foros para conversar sobre la importancia del diálogo social en la construcción de los desarrollos humanos inclusivos y sostenibles medioambientalmente, en donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre estos temas. Pudimos compartir con diferentes autoridades de diferentes partes, tanto ministerios como por ejemplo el ministro de Uruguay, estábamos juntos en el mismo panel, sector de los trabajadores, el Sindicato Internacional de Trabajadores Portuarios, por ejemplo, estaba presente, la Asociación de Empleadores de Europea también estaba presente, en donde dialogábamos sobre la importancia de los diálogos para la construcción de las soluciones. Nos permitió compartir con ellos lo que hace algunas semanas compartíamos con ustedes, de que el diálogo social en la República Dominicana ha permitido en el último año lograr 16 aumentos salariales del salario mínimo, todos consensuados, los más altos en los últimos años de nuestra historia, y a propósito también del proceso en que nos encontramos actualmente, desarrollando, fomentando, fortaleciendo a través del diálogo social la propuesta de un pacto social por un salario real digno y trabajo decente, de forma y manera que logremos, en un periodo de tiempo que acordemos,
establecer que el salario mínimo dominicano pueda ser suficiente para cubrir la canasta básica también mínima en nuestro país. Ministro, cuando usted se refería hace unos momentos con respecto al tema del trabajo, del teletrabajo, hablaba del tema de la regulación, y esto que se ha venido hablando sobre todo después de la pandemia, que fue que se puso más de moda el tema del teletrabajo. Veo que se está trabajando mucho desde el gobierno para tratar de llevar esa regulación en la República Dominicana, pero estamos listos nosotros como país para implementarlo cuando sabemos que hay empresas que si no ven al empleado ahí, pues entiende que no está trabajando. O sea, estamos listos para recibir en República Dominicana el teletrabajo. ¿Los empresarios estarían de acuerdo en eso? Bueno, no solamente diría yo que estamos listos, sino que además estamos obligados. Pero más allá, en noviembre de 2020, en los primeros meses de nuestra gestión, nosotros logramos la resolución de regulación del teletrabajo en nuestro país, que fue la regulación que en nuestro país reconoce por primera vez el derecho a la desconexión y reconoce expresamente también por primera vez la búsqueda de el correcto equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Esa resolución pues es normativa en el territorio dominicano y se está desarrollando de esa manera. Claro, sí, hay situaciones que no permiten teletrabajo porque son trabajos que se tienen que hacer físicamente y se requiere la presencialidad. Claro. Pero cada vez más son más las áreas en donde el trabajo a domicilio, el trabajo a distancia, pues se va desarrollando. Y la diferencia también de lo que hablábamos es que incluye también el elemento de la economía de plataformas. Y esa parte ciertamente requiere de una visión más global, que es parte de lo que mencionábamos, que estuvimos conversando también con OIT. Además, aprovecho también mencionar allí que estuvimos reunidos con el director general y la presidenta del Consejo de Administración para profundizar aún más las relaciones de República Dominicana con OIT para programas como, por ejemplo, el programa de trabajo decente que estamos desarrollando con OIT, no limitarlos a una cantidad de provincias, sino llevarlos a todo el territorio nacional y lograr con eso pues la mejor todavía calidad del empleo en nuestro país. Ministro, previo a salir del tema teletrabajo, quisiera destacar que en nuestro país hay un proyecto de ley sometido justamente por un diputado del partido de gobierno que procura institucionalizar el teletrabajo en territorio dominicano. Sí, me parece que ese proyecto, al que yo conozco, es el de nuestro querido amigo Orlando Salvador. Ese es el único que conozco porque tuvo la delicadeza, y tengo que reconocerlo, de remitírnoslo y para tener algún tipo de observación. Lo vemos muy bien, de hecho, se parece bastante a la resolución que emitimos. Y entendemos que es sano y es positivo. Claro. Sí, señor ministro, primero bienvenido y gracias. Gracias a usted. Y como usted está acá. Usted se le está pegando la Z ya. No. Véngale. Escúchame de nuevo entonces. Escúchame. En realidad, yo cuando he estudiado aquí, todos los que están a la periferia mía dicen vaina, ¿qué es lo que es? No me digas. Entra para adentro, sal para afuera. Pero, señor ministro, sube para arriba. Señor ministro, aquí tenemos una diáspora bastante marcada. Tenemos más de 200,000 dominicanos y otras cantidad en segunda y tercera generaciones de esa clase migrante que tuvimos, esencialmente mano de obra básica, sobre todo por allá por los 70. Pero en esencia, yo quiero que usted, en palabras suyas, nos grafique estos acuerdos bilaterales que tiene España con República Dominicana, en donde la protección social está homologada. No todos tienen en dominio estas informaciones, cómo se viabiliza eso, cómo un dominicano trabajador que parte su vida laboral aquí y en República Dominicana, ¿a quién le tributa finalmente? ¿Cómo funciona este mecanismo que tiene ya décadas en funcionamiento? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque nos permite la oportunidad de poderles comentar también otra de las razones de nuestra presencia aquí, que es algunas reuniones de seguimiento, una de las cuales la tendremos mañana, con nuestro homólogo, el ministro de Seguridad Social, el ministro Escrivá, que hemos activado en este año el acuerdo bilateral de migración laboral circular, que permite que trabajadores de un y otro país
puedan trasladarse al otro país con garantía de empleo, ya sea por un periodo X o Y de tiempo, y un empleo formal con todas las protecciones. Eso es uno de los elementos base, pero no necesariamente exclusivos, para lo que desde hace ya varios años, como usted señalaba, ya más de una década, tenemos con España, que es el acuerdo bilateral de seguridad social, que viene a complementarse en los últimos años con el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, en donde España, República Dominicana y más de 10 otros países de la región, pues lo han ratificado, suscrito y ratificado. Me parece, las informaciones últimas que tengo, es que, por ejemplo, Colombia parece que lo va a depositar antes que termine el año también. Y la idea es, bueno, ¿qué significa esto? ¿En qué beneficia esto? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para lograr que los trabajadores de cualquiera de los países signatarios puedan garantizar que las cotizaciones a la seguridad que hagan a través de los trabajos formalizados en los distintos países en los que vivan y trabajen puedan complementarse, y cuando llegue el momento de su retiro por jubilación, poder considerar todas las cotizaciones para esa pensión independientemente del país al que lo hayan hecho. Interesante. Si usted si usted trabaja aquí en España, pero trabajó 10 años, por decir un periodo de tiempo, en República Dominicana, y luego le toca ya esa época, pues se le computa sus cotizaciones hechas en República Dominicana como las que ha hecho aquí en España. Y eso es multilateral, aplicable efectivamente a todos los países signatarios. Eso es interesante, ministro. Perdón, para terminar tranquilo. Sí. En el caso de que sea en la República Dominicana, el proceso se inicia a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es la institución a la cual el Ministerio de Trabajo ha delegado la función administrativa, y de manera multilateral, pues el organismo encargado es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que actualmente República Dominicana preside. Ministro, usted es presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, precisamente, y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle. Yo comentaba esta mañana acá sobre la decisión del presidente de Chile, Gabriel Boric, de terminar el modelo de capitalización privado de las AFP en Chile. Él ha sometido un proyecto con un tema mixto, público-privado, donde ya las AFP privadas no van a tener la administración de los fondos, sino ahora el sector público. Si usted ha podido ver algo sobre eso, ¿qué le parece? Y sobre todo, mi preocupación es que siento que las AFP en el país y ese sector que por 19 años ha tenido la administración de los fondos y eso, aunque es mejor que lo que teníamos, no es justamente equitativa y debe de tener una revisión. Entonces siento que han sido muy lentos en tomar la iniciativa de llamar a la mesa, someter una propuesta a ellos para que haya un debate en torno al tema. ¿Cuál es su visión sobre lo que ha hecho Boric en Chile y con lo que está pasando en el país? Muchísimas gracias. Bueno, sobre la propuesta del presidente Boric, debo confesar que apenas he leído los titulares de la noticia, no he tenido la oportunidad de analizar técnicamente la propuesta. La obtengo, me la mandaron justamente hoy, pero no la he podido leer. Dije, no, la leo después porque voy para rumba. Entonces, pero digo esto porque a veces no hay una necesaria coincidencia entre el titular y el contenido. Claro. Y a veces ni el discurso ni el contenido. No me refiero en ese caso específico, me refiero en términos generales. Y prefiero pues poder opinar con conocimiento pleno de causa. Dicho eso, en el caso de nuestro país, efectivamente, en comparación con lo que había antes, lo que existe es mejor. Pero también coincido con lo que usted señala, que efectivamente lo que tenemos hoy debe ser revisado, debe ser mejorado, debe ser transversalizado y lograr una mejora transversal, valga la redundancia, pero que permita la participación de todos los actores. El gobierno del presidente Luis Abinader ha dicho y ha demostrado en diferentes áreas que prioriza el diálogo, que prioriza la construcción de consensos. Eso no siempre es lo más fácil, eso no siempre es lo más rápido, pero eso generalmente es lo correcto y usualmente también es lo más sostenible.
Cuando estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de la espina dorsal de la protección de nuestros ciudadanos y de las personas que habitan en nuestro territorio. Entonces, cualquier mejora que se vaya a hacer y que se hará, pues tiene que hacerse con la mayor cantidad de observación y criterio posible. Es por eso que el presidente Luis Abinader inauguró el llamado a las mesas temáticas dentro del Consejo Económico y Social de revisión de las leyes, entre las que se encuentra la de seguridad social. En cuanto a la parte pensional, que es la que usted me pregunta, nosotros entendemos que un solo actor de la vida, sociedad, no puede encargarse de todo. El gobierno solo no debe encargarse de todo. La sociedad sola, los trabajadores, el sector privado solo, tampoco debe encargarse de todo. Tiene que ser una responsabilidad compartida. Claro, el gobierno, como representante del Estado, tiene que tener, como lo tiene por mandato constitucional, una responsabilidad mayor y, consecuentemente, una capacidad de decisión también mayor. Pero la ventaja de la participación de todos los actores es que nos hace compromisarios, o nos debe hacer compromisarios, con la salud del sistema. Por ejemplo, aquí que nos encontramos en España. En España, desde los acuerdos de Toledo, el sistema español de seguridad social, especialmente pensional, eso es un tema, no voy a decir religioso, pero en el sentido de la importancia que se le da en la sociedad española a lo que eso significa. Con eso nadie juega, en términos generales. Claro, hay diferentes visiones, hay diferentes posiciones, como es normal, sí, pero dentro de un marco de respeto de que se sabe de que con eso no se puede politiquear. Y es justamente eso lo que el gobierno del presidente Luis Abinader ha tratado de mantener, y particularmente nosotros desde el Ministerio de Trabajo, como representantes más elevados de esa materia, hemos construido. Conclusión: tomando en cuenta la importancia que eso significa para nuestra sociedad, no es cierto que el sistema actual se va a quedar como está. Tenemos que mejorarlo. Tenemos que garantizar un básico de pensión mínimo para todo el mundo. Correcto. Para todo el mundo. Eso está de bienestar. Efectivamente, claro, tenemos que identificar las vías de financiamiento, que diferentes fuentes pueden ser colaborativas, pero las pensiones, por ejemplo, que es lo que estamos concentrados ahora mismo, tiene que haber un piso mínimo. Claro. Y ese piso mínimo, sobre ese entonces construir. Es por eso que es tan importante aspectos influyentes como la formalización del empleo y los niveles consecuentes de cotización en la sociedad con esa formalización. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Yo sé que la audiencia y todos los presentes hemos disfrutado y creo que ha sido muy productivo, tanto el viaje como la conversación con nosotros. Agradecer al ministro que sacó de su agenda, que esto no estaba planificado, sacó un tiempito de su agenda para acompañarnos. No, y desearle éxito en todas las funciones, que eso es éxito para el país. Muy amable. Sin lugar a dudas. Ahora, el rumbo internacional.